los gráficos de los tres principales componentes en función del tiempo. ¿Sí? ¿Cuál sería eso? Tenemos posición, tenemos velocidad y tenemos aceleración. ¿Sí? Nosotros vamos a analizar tanto la velocidad como la aceleración, como la posición respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles son básicamente en lo que nos vamos a basar para poder analizar? Y son tenemos dos ecuaciones principales, que son la ecuación de la posición justamente y tenemos también la ecuación de la velocidad. Nosotros sabemos que la aceleración a veces consideramos o cero o aceleración constante. ¿Sí? En resumen, no depende del tiempo de la aceleración. ¿Sí? Estas son las tres ecuaciones con las cuales nos vamos a basar para hacer los gráficos. ¿Sí? Fíjense que vamos a empezar primero con M de arreglo. ¿Sí? Entonces, en el arreglo, ¿qué se pasaba con esta ecuación? Solamente quedaba así. ¿Se acuerdan? Que no había aceleración en resumen. Y mi velocidad siempre era v sub 0. ¿Sí? Y mi aceleración es básicamente 0. ¿Sí? ¿Esto es la ecuación de qué es? Es la ecuación de la posición, ¿verdad? Pero vamos a verlo con una función. Esto sería y, esto sería mx, y esto sería más b. ¿Se acuerdan de esa ecuación de la recta de ordenada al origen? En resumen es eso, ¿sí? Pero para empezar, primero vamos a decir que esta es la ecuación de una recta oblicua. Bien, esto, la ecuación de qué es? Si b es una incógnita, es incógnita igual a una constante. Entonces la ecuación de una recta horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y a igual a 0, si a es una incógnita, estamos diciendo básicamente i igual a 0. Es básicamente el eje. ¿Sería el eje x o el eje horizontal? Para nosotros va a ser el eje del tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos estas tres formas. ¿Sí? La recta oblicua, la recta horizontal y el eje del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a hacer primero el gráfico de posición versus tiempo. En metros, vale la declaración, y el tiempo en segundos. Bien. Entonces, fíjense, la ecuación para graficar esta función es esta de acá, x igual a más v sub 0 por t. ¿Sí? Si nosotros bajamos para el tiempo inicial es acá en 0, ¿verdad? ¿Sí? Ese es nuestro origen. ¿Sí? Si nosotros consideramos que t es igual a 0, ¿qué va a pasar acá? Esto se va a hacer 0 y x va a ser igual a x sub 0. O sea que para un tiempo 0, para el tiempo inicial, justamente, nuestra posición, nuestra x va a valer x sub 0. O sea que yo en el tiempo 0 me tengo que situar sobre el eje de la posición y colocar el valor de x sub 0, que vamos a considerar el positivo por ahora. ¿Sí? Entonces acá vamos a considerar x sub 0. ¿Se entiende esto? ¿Mire? ¿Bien con eso? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta que esto es como la ecuación que mencioné, es como i igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Si yo tengo de esta forma, voy a poner vamos a hacer así, i igual a mx
este formato de ecuación era M, ¿sí? El que le acompaña al término del eje horizontal. ¿Se entiende? En este caso, ¿cuál va a ser mi pendiente? Recuerden que X, o la posición para nosotros es la Y, y el tiempo es la X. Entonces, ¿cuál es mi pendiente? Mi pendiente es B sub 0. Básicamente, esto se va a ir inclinando de esta manera, donde esto siempre va a ser un ángulo alfa, vamos a poner. ¿Sí? ¿De acuerdo? Maneja recta. Ok, entonces eso es un poco más lindo, no molesta. Se demora esta forma. ¿Sí? En resumen, la ecuación de la posición, vamos a decirle, para el MRU siempre va a ser una recta oblicua, ¿sí? Que viene dada por esta ecuación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, entonces, póngale que nosotros analizamos en un cierto punto T, donde vamos a tener una cierta posición. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo analizo el área? Eso vimos ya ayer, ¿sí? El área hasta ese cierto tiempo, ¿sí? Fíjense, si yo hallo el área bajo la curva, ¿qué es? Es básicamente un trapecio, ¿verdad? En resumen. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿cómo yo hallaría eso? Por tiempo. ¿Cómo? X más X sub 0 por por tiempo tiempo. tolerado. Bien. Ah, no, el área no sirve acá, ¿sí? Olvida lo que es. Ah, Olvida lo que es. Vamos a hablar de lo que estamos hablando. De alfa. Ahí está. Eso es lo que sí quiero hablar. Fíjense, tenemos alfa de esa forma, ¿sí? Si ustedes quieren hallar alfa, ¿cómo lo harían? Acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? En el cual vamos a dividir alfa. Aquí va a ser igual tangente de alfa. X Eso. sobre. ¿Esto cuánto va a ser? delta X menos X sub 0, ¿verdad? Básicamente, delta X, ¿sí? Y va a ser un tiempo T. ¿Qué es delta X sobre T? Velocidad, ¿sí? En resumen, la pendiente del gráfico de posición versus tiempo me va a dar la velocidad. Me va a dar la velocidad en ese instante que yo estoy analizando. ¿Bien? Ok. Como te dije, es una recta oblicua, ¿sí? ¿Por qué? Debido a su ecuación. Tiene una cierta pendiente. Esa pendiente, para el ángulo, la inclinación fue de alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo hallo tangente de alfa es este cateto sobre este cateto, ¿verdad? ¿Qué me refiero? Donde este cateto es delta X y donde este otro cateto es el tiempo. En resumen, la pendiente del gráfico de posición respecto al tiempo nos va a dar la velocidad. ¿Sí? Pendiente del gráfico de posición de su periodo. Bien, entonces, una cosa, gente, ¿sí? Fíjense que el gráfico no siempre va a ser así nomás, ¿sí? Tranquilamente puede ser de esta forma, fíjense. Por ejemplo, si vos inicias en una posición que está antes del origen, ¿qué ocurre? Vos estás iniciando en una posición negativa. Podemos decir así que tu X sub 0 está en valores negativos, ¿sí? Y vos qué podés hacer? Podés hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, vos mediante el gráfico podés quitar el punto por el cual tu cuerpo pasa por el origen, que básicamente, ¿cuándo va a ser? Cuando esa recta, vamos a decir, el tiempo en el cual esa recta le corta al eje del
tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos. Por ejemplo, esto es cuando tu posición va aumentando. ¿Se dan cuenta? El valor de la posición está aumentando. ¿Por qué eso? Porque la velocidad es positiva, es constante y es positiva. Pero podría ser también en este formato, donde tu velocidad es negativa. Recuerda que acá no hay aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Básicamente sería de esta forma. Vas a empezar una x sub 0 y vas a ir hacia abajo. ¿Sí? Ponle que estamos. Vamos a ver. Analizamos este tiempo t y este tiempo que voy a llamarle. Vamos a ver t1 y t2. Fíjense. Ustedes si ven un gráfico en el cual el árbol de inclinación es obtuso, tienen que automáticamente pensar en que la velocidad es negativa. ¿Y eso por qué? Porque recuerden, ¿qué me daba la tangente de este ángulo? La pendiente, ¿verdad? Alfa. ¿Qué me da tangente de alfa? ¿Y qué pasa tangente en un ángulo obtuso? ¿Qué signo tiene eso? Negativo. Básicamente yo estoy diciendo que mi velocidad para este tramo es negativa. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Y qué pasa si tu velocidad es negativa? Tu posición está disminuyendo. ¿Sí? Vos podés estar en una posición que le podés llamar x sub 0 y tu posición va a empezar a disminuir hasta que llegues al origen. E incluso puedes disminuir más. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Entonces, ¿todo bien con el gráfico de posición? ¿Sí? Es posición respecto al tiempo, en este caso para movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Para MRU. ¿Todo bien? Ok. Entonces, voy a llamar a este 1 y este le llama 2. Bien. Fíjense bien. Vamos ahora a hacer el gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Sí? Primero para el 1. Bien. Entonces, fíjense bien. De otra forma, va a ser ahora velocidad en metros sobre segundo. Aquí les da la unidad de medida en la cual les da acá. Creo que eso salió el examen pasado. Sí. ¿Verdad? Le dan kilómetros por hora. Sí, bien. Fíjense. Para este caso, tengo una pendiente, un ángulo duro, ¿verdad? Mi tangente va a ser positiva. Mi pendiente va a ser positiva. Si mi pendiente es positiva, mi velocidad también es positiva. ¿Sí? En resumen, lo que hemos dicho hace rato, el gráfico de la velocidad va a ser una recta horizontal. ¿Sí? Recuerden que en MRU, ¿qué pasaba con la velocidad? Se mantenía constante, ¿verdad? Básicamente, yo voy a decir que en este caso es positivo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que acá va a tener un cierto valor de v sub 0 y para todo el recorrido siempre va a ser constante. ¿Se entiende? ¿Entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Y fíjense, por ejemplo, si analizamos un cierto tiempo t de este gráfico, ¿sí? Y ahora sí vamos a analizar el área, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros hallamos el área bajo la curva del gráfico de velocidad respecto al tiempo? ¿Sí? El área, ¿cómo me va a quedar acá? Siempre va a ser v o v sub 0 por el tiempo, ¿sí? V sería tu altura y T sería tu base, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te da el área de la velocidad respecto al tiempo? Lo que te da es el desplazamiento, ¿sí? No te da, recuerden gente, no quiero que confundan, no quiero que utilicen eso como posición, ¿sí? No te va a dar una posición, te va a dar un desplazamiento, ¿sí?
y tu área te salió 4 metros, ¿sí? ¿Cuánto va a ser tu posición final? 6 metros, exactamente. Porque recuerden que este es desplazamiento. ¿Sí? Básicamente desde la posición 2, él se movió 4 metros. Entonces, ¿en qué posición va a quedar? Va a quedar en la posición 6. ¿Se entiende a qué me refiero? Por ejemplo, si tu área de salida 8 y tu posición inicial era 2, ¿en qué posición vas a quedar? En la posición 10. ¿Se entiende, gente? Entonces, lo que te da el área del gráfico de velocidad respecto al tiempo es el desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? Bien. Este sería para el caso 1. Por ejemplo, ¿podemos hacer también el caso 2? ¿Qué es este dato? Vamos a dar velocidad, la y tiempo, que es segundos. ¿Sí? Fíjense bien, para este caso, mi velocidad es negativa, ¿verdad? Entonces, en resumen, sí o sí va a tener un valor acá en el eje Y en el sentido negativo. ¿Qué podemos llamarle? B. ¿Dónde? B. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser el gráfico para ese caso 2? Va a ser de esta forma. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si yo analizo un cierto tiempo, ¿sí? O sea, acá esto queda claro, porque hacia abajo. Básicamente porque es negativa. Acá están los valores positivos y acá están los valores negativos. ¿Bien con eso? Si yo analizo un cierto tiempo, ¿sí? Y hallo el área, ¿sí? Si realizamos así estrictamente, nos va a salir un área negativa. Básicamente va a ser B por T, pero esto va a ser negativo, ¿sí? Obviamente, si mi velocidad es negativa, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy retrocediendo, ¿verdad? Básicamente mi desplazamiento es negativo. ¿Se entiende eso? Mi posición inicial es mayor a mi posición final. Eso significa un desplazamiento negativo. Si nosotros vamos a poner las mismas condiciones, ¿sí? Si mi X sub 0 es 2 metros, y puede que yo en mi área quito 4 metros, ¿sí? Pero yo sé que está hacia abajo, ¿sí? ¿Bien? ¿Dónde va a ser mi posición final? Si yo estaba en 2 metros, recuerda que 2 metros sería este 2 por ahí, ¿sí? Y yo mi área de mi gráfico está hacia abajo, entonces hallé 4 metros, pero está hacia abajo. Entonces, ¿qué representa eso? Representa un desplazamiento negativo. Entonces, quiere decir que de 2 metros yo me moví 4, pero hacia atrás. ¿Se entiende eso? Entonces, vos tuviste que retroceder 2 metros, ahí llegaste al origen y después retrocediste otra vez otros 2 metros. Ya del origen hacia la izquierda. Entonces, ¿en qué posición te vas a encontrar? En menos 2. Exactamente. Así que tu posición final va a ser menos 2 metros. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Entonces, en resumen, depende, o sea, vean bien en qué cuadrante está su área. ¿Sí? Si está en el cuadrante positivo, vos tu desplazamiento le vas a sumar tu desplazamiento positivo. Pero si está en esta parte negativa, tenés que restar. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Fíjense lo de esto. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia entre los dos gráficos. ¿Se entiende? Y recuerden, da desplazamiento. ¿Sí, pa? ¿Sí, pa? Ok. A ver. ¿Me crees? Recuerda. Yo tengo más inspirado. Falta mucho, Y de memoria no. Después tenemos, o sea, queremos hablar de los más productivos y no se puede recuperar más. Aceleración versus tiempo. pero yo no tendría. No, sería otro.
¿Cómo? Bien, acá es la gráfica. Es cero, ¿sí? Es el eje de evasión, el eje del tiempo. Y ese es el que vamos por ahora, claro. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está todo bien? ¿Seguros? Mucha teoría la he tomado ya, pero ¿por qué hace por No, ejercicio? diría que hace una semana.